algo para allá? Sí, te vas a llevar ahora esto de tumaca. Espera que no me toques aquí. ¿Quieres pan también? Mira, que estoy aquí de la matanza. Anda a ver. Y el brazo arriba. Como ese hablando de los cuatro, ¿sabes? ¿Qué color te da? Da igual. Por venir, lo primero, vamos a empezar estas jornadas por la igualdad en los Sar de la Vera. Antes de nada, antes de empezar este acto institucional, me gustaría por lo menos presentarme formalmente. Sé que todos me conocéis, todos y todas me conocéis, pero creo que formalmente a lo mejor tampoco sabéis exactamente qué es lo que hago en el Ayuntamiento de Los Sar. Entonces, bueno, deciros que soy la agente de empleo y desarrollo local del Ayuntamiento de Los Sar de la Vera. Y antes de darle paso y palabra a las personas que nos acompañan, me gustaría deciros que como agente de desarrollo creo fehacientemente y creo de verdad que todas las comunidades, por muy pequeñitas que sean, se asientan sobre dos principios, que son el de la igualdad y el de la integración. Y de esto se tratan estas jornadas, así que muchísimas gracias por venir. Paqui, que nos va a hablar, es la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Los Sar de la Vera. Y bueno, agradecer a Paqui su implicación en todos los actos, en todas las actividades, en todas las actuaciones, siempre que se dice la palabra mujer, siempre está Paqui. Quiero también expresar mi reconocimiento y el de toda la corporación municipal a todas aquellas personas que han organizado esta jornada. Sin atención psicológica especializada, que no tenemos atención psicológica especializada. Y continuada, no se recuperan las víctimas de la violencia de género y se incumple la ley que otorga una atención integral para todas ellas. Hoy contaremos con expertas de igualdad y violencia de género, con profesionales e investigadoras de la universidad. Gracias, Paqui. Espero que pongamos nuestro granito de arena con el tema de esa psicóloga para la violencia que sí que se necesita en la Vera.